Bienvenidos nuevamente a la Escuela de Ministros en este módulo sobre intimidad con Dios. Ya nos entramos al cuarto tema y hoy vamos a hablar sobre el tema ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Por si acaso el concepto más popularizado en el continente, yo he visitado muchos países, muchas ciudades, y siempre que he hablado de la oración eficaz, pregunto, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y la mayoría dice hablar con Dios, hablar con Dios. Ese es el concepto más popularizado, pero quisiera que anotes esto, que si tú dices que la oración es solo hablar con Dios, es un concepto incompleto. Es un concepto incompleto. Y vas a tener una vida de oración incompleta porque si es solo hablar con Dios, reduce a la oración a un simple monólogo en que tú le hablas, y 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 te despides y te vas y lo dejas ahí parado a Dios sin que te hable nada a ti. Entonces, aquí quisiera que registres bien en tus apuntes que la oración no es un monólogo con Dios. La oración es un diálogo con Dios, es interactuar con Dios, es un compartir. Luego vamos a desarrollar este concepto. Así que lo más importante en tu vida de oración, anótalo esto, es que Dios te hable, es que Dios te ministre, es que Dios te llene, es que Dios te transforme. Lo más importante en tu vida de oración es que Dios te hable, Dios te llene, te ministre, te toque, te transforme. Porque si tú estás orando días y días y ves que ni te llena, ni te toca, ni te transforma, un momento, tenés que aplicar todos estos principios que estamos hablando sobre la intimidad con Dios, sobre la vida de oración, sobre todo sobre hacer oración eficaz. Hacer oración que le llegue a Dios. Y obviamente hacer que la oración sea mucho más eficaz cuando Dios te habla a ti. Tú puedes ser eficaz al hablar con Dios si le hablas temas que le agraden a Él. Esto es llegar al corazón de Dios. Pero también a través de la oración Dios quiere llegar a nosotros. Quiere tocarnos. Quiere transformarnos. Él quiere llenarnos de su presencia. Él quiere llenarnos de su plenitud, de su poder, de su autoridad, de su unción, de su gracia. Él quiere llenarnos. Entonces, oración es ambas vías, ¿no? Por decir un dicho, yo me descargo ante Dios y Dios se descarga ante mí. O sea, hace un descargo Dios. Descarga su amor, descarga fe, descarga su sabiduría, descarga su paciencia. Hoy ese descargue de Dios a mi vida, yo tengo que dejarlo, que fluya, que suceda todos los días. Ese es el tema de la oración. Enseñanza número 2 ahí en tu manual. Al decidir tener un tiempo de calidad y cantidad a solas con Dios, les estás dando a Él la oportunidad de sanarte, restaurarte, libertarte, influenciarte, transformarte. O sea, cuando tú decides, tú tomas una decisión radical. Aquí yo quisiera enfatizar esto. Si tú no tomas una decisión radical de todos los días de mi vida, como la tomó el adorador David, todos los días de mi vida, yo decido, yo me determino, me voy a dedicar, me voy a disciplinar, las 4D que hemos hablado. Me decido, me determino, me voy a dedicar, me voy a disciplinar, a estar a los pies de Jesús todos los días de mi vida, a entrar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Me decido todos los días de mi vida a habitar en la presencia de Dios y darle la oportunidad a Dios. Más que mi oportunidad, la oración debería ser la oportunidad de Dios para mí, para que Él
me sane, me restaure, me liberte. Anota eso. Me influencie, me transforme. Entonces, es muy importante que tú tengas la cultura espiritual de Jesús. Todos los días Jesús oraba. Cuando Él estaba aquí en la tierra como hombre, todos los días se metía con Dios. No solamente un tiempo corto, un tiempo de calidad, también un tiempo de cantidad. Se metía a veces horas a estar con su Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos nosotros que decidir todos los días. Todos los días tiene que empezar con una decisión firme nuestra, radical, primero a los pies de Jesús. Todos los días, al empezar el día, al abrir mis ojos, hay que pedirle ya al Señor que uno abra los ojos y esté ya orando, alabando, adorando, metiéndose con el Señor, pensando en el Señor. Mientras vas al baño, te aseas, tu mente, tu espíritu conectado en intimidad, de calidad y de cantidad, bajo este concepto todos los días de mi vida, darle una oportunidad a Dios para que Él me llegue, me toque, me restaure, me sane, me liberte, traiga restitución a mi vida, para que el Señor haga su obra en mí. Vamos a la enseñanza número 3 ahí en tu manual. ¿Qué es la oración? Sobre el tema, ¿qué es la oración? Cuando oras, Dios no mira tus labios, mira tu corazón, mira tu actitud, mira tu motivación, mira tu interés. Lo más importante en la oración no son tus labios. Lo más importante es tu corazón sincero, tu corazón con una motivación correcta para entrevistarse con Dios, para hablar con Dios, para tener un diálogo con Dios. Tu actitud, ya eso hemos hablado en las primeras lecciones. Tu interés, tu interés. ¿Qué intereses tienes? ¿Te interesa más usarlo a Dios para que te resuelva los problemas o te interesa más que Dios te use para trascender, para que Él cumpla sus propósitos en ti y a través de ti? ¿Te interesa más hablarle a Dios o te interesa más escucharle a Dios? Que Él te hable. ¿Te interesa más descargarte con tus problemas? Que hay que hacerlo. No estoy diciendo que eso es malo. Hay que hacerlo en su momento, en tu tiempo, a solas con Dios. Habrá un momento, pero ¿te interesa más desahogarte, descargarte ante Dios? ¿O te interesa más que Dios te llene de Él, de su presencia, de su plenitud? ¿Cuál es tu interés cada día al buscarlo a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya eso hemos hablado. Así que no te olvides, en la oración lo más importante es tu corazón, tu actitud, tu motivación, tu interés. Vamos a la enseñanza número 4. Esto es importante también. Puedes orar mucho, cantidades de oración, pero si Dios no encuentra fe en esa oración, fe en ti, poco o nada va a suceder. Y ahí es donde el cristiano que ora y ora y ora y ora y no recibe respuesta y no pasa nada y no pasa naranjas, se empieza a frustrar. Porque él solamente cuenta su oración, pero no revisa si su oración tiene un contenido alto de fe, de certeza, de confianza. La oración de fe, la oración de fe, la oración de fe, porque Jesús dijo varias veces, ve y conforme creíste te sea hecho. Ve y conforme creíste te sea hecho. Un pastor amigo que le vino una enfermedad que ni la ciencia sabía qué era, los médicos no sabían. Entonces él a su grupo de amigos nos escribió para que oremos, para compartirnos su problema y que lo apoyemos. Gracias a Dios lo sanó, hizo el milagro el Señor. Y cuando yo llegué a esa ciudad, a ese país, a su iglesia, lo vi
Y le dije, estuvimos orando y alegres contigo que el Señor hizo milagros. Seguramente que esta prueba, esta enfermedad te hizo orar muchísimo, le dije. Y él me contestó algo que me impactó. Me dijo, no, Raúl, oré poco, pero creí mucho. Se me quedó eso. Oré poco, pero creí mucho. Oré poco, pero creí mucho. O sea, aquí nos da un principio, ¿ah?, de que lo más importante es la fe. O sea, más importante que tu oración es tu fe. Tu fe. Tu fe. Entonces, cuando oras, hay fe, hay certeza. Estás realmente confiando en Dios y su poder y su gloria. Escribí esto ahí en tu manual. Dice, oración sin fe es como venas sin sangre. Oración sin fe es como pulmón sin aire. Oración sin fe es como cerebro sin ideas. Base, clave para la oración eficaz, la vida de oración, es la fe. No caigas en el error de orar con poca fe. Porque luego te vas a frustrar y oro y no pasa naranjas. Asegúrate que tu relación con Dios no solamente es por amor, también es por fe. Es por fe, es porque confías en Él. Es porque sabes que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que le pedimos y lo que creemos. Es porque sabes que Él creó los cielos y la tierra, los planetas, las galaxias. Él es poderoso y para Él no hay nada imposible. Es porque tienes fe en Él. Es porque tienes fe en su palabra. Es porque tienes fe, por eso oras. Porque tienes fe en su poder, en su presencia es poderosa. Entonces, asegúrate de que tu vida de oración esté llena de fe y todos los días pídele fe para que sucedan las cosas. Jesús lo enseñó de manera muy sencilla. En Mateo 21, 22 dijo, y todo lo que pidiereis en oración, todo lo que pidan ustedes en oración, creyendo, lo van a recibir. Todo lo que pidan en oración, si creen, por decir, dice. Si creen, si creen. Hay una canción que me gusta mucho de este tema de Marcos Witt, que dice, si puedes creer, si puedes creer. Es lo que Jesús le dijo a un personaje, si puedes creer, si puedes creer. ¿Y saben qué le contestó ese varón? Le dijo, sí, pero ayúdame con mi incredulidad. Si puedes creer, si puedes creer. Y este varón le dice, sí, yo puedo creer, pero ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame. Muchas veces hasta el cristiano, nosotros nos decimos por un lado creemos, pero por otro lado estamos con la duda, estamos pensando. Entonces, esa situación de incoherencia en tu mente, en tu corazón, hay que resolverla en el trono del Señor. Hay que decirle, Señor, sana mi corazón, sana mi mente y lléname de fe, auméntame la fe. Yo quiero creer en ti. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti. Es una oración clave. Y eso es muy importante. Ahí en tu asiento, ¿por qué no haces esto, Señor? Te pido perdón por mis dudas, mi incredulidad, mi lógica terrenal. A veces me traiciona en mi vida espiritual. Señor, doblega mi lógica terrenal. Quiero hacer morir todo lo terrenal que hay en mí. Señor, hazme un hombre, una mujer de fe. Auméntame la fe. Ayúdame a creer más y más. Ensancha el territorio de mi vida de fe. Sana mi vida de fe. Sana mi vida de fe. Para que yo ore con fe. Para que yo ore con mucha confianza, con mucha certeza. Para que mi relación contigo
esté llena de fe, de confianza, y yo confíe en ti, y que yo viva confiado en ti. Enséñame a vivir confiado, enséñame a vivir confiado. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es eso? Vamos a la enseñanza número 5. Los 5 elementos más importantes en tu vida de oración. Aquí no podemos quedar nosotros 1 hora, 2 horas. Pero hay de entre los tantos temas importantes en la vida de oración, el primero siempre será el amor. Porque nuestra relación con Dios debe ser impulsada por el amor. La motivación central que tengamos al relacionarnos con Dios debería ser el amor que le tenemos. Por eso también es necesario que muy seguido nosotros le pidamos, Señor, enséñame a amarte más, amarte mejor. Señor, enséñame la vida de amor para que te ame a ti y para que ame al prójimo. Sin duda alguna que tu vida de oración, tu vida de relación con Dios tiene que estar impulsada, motivada por el amor. O sea, el venir todos los días a entrevistarte con Dios, tu motivación central debe ser el amor. El amor, y porque quieres llegar a ser amigo, amiga de Dios. Tu relación personal con Dios debe ser basada en el amor a Él. El amor, una motivación central, un elemento fundamental de la oración, el amor. El segundo, la fe, ya hablamos de esto. La fe. O sea, la relación con Dios es basada en la fe, en nuestra fe, que Él existe, que Él es Dios, creemos en Él, creemos en su palabra. Claro, los críticos de afuera, especialmente los ateos, los agnósticos, etc., para ellos es una locura que nosotros creamos en alguien que no existe para ellos, porque para ellos no existe Dios. No lo vemos, pero creemos en Él. Por eso Jesús le dijo a Tomás, le dijo, porque me viste creíste, pero bienaventurados aquellos que sin verme creen. La vida es fe. La relación con Dios es en base a la fe. Uno de los temas más importantes en tu oración, en tu vida de oración, es fe, tener fe, certeza, confianza. La vida de oración de fe te lleva a vivir confiado, tranquilo, sereno. Van a haber problemas, sí, pero estás tranquilo porque vos decís, Dios está en control de todo. Dios lo controla todo. Ya has aprendido la vida de fe a nivel práctico. Está en las manos de Dios, yo no me voy a preocupar. Él lo va a hacer. Y lo que Él geste es lo mejor para mí. Así que se cumple la palabra que dice en Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Por nada se afanen. Por nada se afanen, más bien oren. Más bien hagan peticiones con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por nada se afanen. Claro, ¿quién puede cumplir eso? El que tiene fe. El que tiene fe. El que ora con fe. Otro elemento fundamental en tu vida de oración, y esto es clave, es la obediencia. Porque la obediencia ya te hace vivir una vida de santidad. Es imposible ser santo siendo desobediente. Es imposible la santidad si no hay obediencia. Y es imposible una vida de oración fructífera, poderosa, eficaz, si no hay obediencia. La vida de oración no es lo mismo que el momento de oración. Hay un momento de oración, pero tu vida de oración es las 24 horas al día. Que seas coherente, que obedezcas lo que enseña Dios y que guardes tu santidad. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ya lo hemos visto eso.
Solo los de corazón limpio verán a Dios, dice. El otro elemento fundamental para que tu vida de oración sea próspera, tu vida de oración sea eficaz, tu vida de oración traiga resultados aquí en la tierra, es la verdad. Vivir en la verdad, mantenerte en la verdad. Ahí es donde habita Dios, en la verdad. Y además la verdad te hará libre. Entonces vas a tener una vida de oración de libertad. El quinto elemento más importante en tu vida de oración es la perseverancia y la disciplina espiritual. O sea, acuérdate y revisa en tus apuntes Lucas capítulo 18, los primeros versículos. Ahí Jesús está preocupado de que oremos siempre y sin desmayar. Eso es tener perseverancia espiritual, tener disciplina espiritual, tener carácter espiritual. Hay que orar con perseverancia. Hayan o no hayan resultados, cambien o no cambien, igual uno va a seguir porque uno sigue creyendo hasta el final. Hay que creer hasta el final. Hay que orar creyendo hasta el final, hasta el final. No parar de orar. Hay que orar siempre y sin desmayar, dice la enseñanza en Lucas capítulo 18, versículo 1 y 2. Y después también habla, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Al final, que el juez dice, ya yo le voy a hacer esto para que me deje molestar, le voy a atender su petición. Y más abajo dice, ¿y cuánto más hará con ustedes vuestro Padre Celestial? Por ustedes que claman de día y de noche. Perseverancia. Muchos no perseveran, por eso no crecen en su vida de oración, no se desarrollan en su vida del lugar santísimo, porque no perseveran, no son disciplinados, no tienen el hábito. Recuerda este principio que está en tu manual. La presencia de Dios siempre está donde hay amor, donde hay fe, donde hay obediencia, donde hay verdad. Ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios se activa donde hay amor. La presencia de Dios se activa donde hay fe. La presencia de Dios se activa donde hay obediencia. La presencia de Dios se activa donde hay verdad. Si tú te manejas con la verdad, si tú vives la verdad, si tú practicas la verdad, ahí está la presencia de Dios. Y se activa. Y ya suceden cosas sobrenaturales. Enseñanza número 6. Avancemos en este tema número 4 de intimidad con Dios. Estamos hablando sobre la oración. ¿Qué es la oración? Enseñanza número 6. No permitas que tus hábitos espirituales gobiernen tu vida de oración. Permite que el Espíritu Santo sea quien gobierne tu vida de oración. Mira, hay muchas personas muy disciplinadas que oran todos los días, pero es su disciplina lo que gobierna su vida de oración. Y para que tu vida de oración dé resultados y sea de impacto, ahí hayan frutos, la tiene que gobernar el Espíritu Santo. Es muy importante que tomes cada día tiempo para decirle, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a adorar. El Espíritu Santo toma control de mi vida al orar. Es importante que aprendamos a orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración que la gobierna el Espíritu Santo. Inclusive Él ya te inspira para hacer oración que le agrade a Dios. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida de oración, tú empiezas a hacer oración que le agrada a Dios ya, que le llega a Dios, que le llena a Dios. Temas que hemos estado hablando. La vida de oración sin el gobierno del Espíritu Santo termina en rutina, en costumbre, en cumplimiento. Hay personas que oran todos los días, pero por costumbre, por rutina. La vida de oración sin el Espíritu Santo no tiene vida. Hay vida de oración que no tiene vida. Entonces nosotros tenemos que irnos a la vida de oración que tiene vida. ¿Y quién le da vida a la vida de oración? El Espíritu Santo. El Padre, a través del Espíritu Santo, hace eso. Dios, nuestro Padre Celestial. Dios, nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo y del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, le da vida a nuestra vida de oración.
Nuestra vida de oración tiene que tener vida espiritual. Cuidado con que tu vida de oración solamente tenga vida humana, ¿no? Que es una costumbre, que es un hábito, y lo que gobierna tu vida de oración, tu devocional, tu tiempo a solas con Dios, es el hábito, es la costumbre. Y algunos todavía oran todos los días para calmar su conciencia. O algunos yo he escuchado decir, bueno, mejor oremos todos los días para que no nos maldiga Dios, para que no nos castigue Dios. Entonces esa vida de oración cae en rutina, termina en religión. Hay mucha oración religiosa y no pasa mucho, no pasa nada. Si tu vida de oración la gobiernan tus hábitos, tu costumbre, tu rutina, entonces vas a terminar en solamente actividad espiritual sin impacto ni trascendencia. No va a haber vida, no va a haber toque del Espíritu Santo, no va a haber la unción del Espíritu Santo. Entonces oración sin el gobierno del Espíritu Santo es vida natural. Hay mucha oración que se hace desde la vida natural, pero la oración bajo el gobierno del Espíritu Santo, ya eso es vida sobrenatural. Ahí ya sucede milagro, ahí se ve maravilla, ahí se ve impacto. Entonces es muy importante desarrollar una comunión con el Espíritu Santo, que en otro módulo vamos a desarrollar este tema de la vida de oración bajo el gobierno del Espíritu Santo. Acuérdate esto. Ahora tú dirás, ¿y cómo lo hago yo? Es sencillo. Órale al Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Dile, Espíritu Santo, enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar, enséñame. El Señor Jesús dijo, le dejo el Paracletos, le dejo el Espíritu Santo para que Él les enseñe todas las cosas. Entonces, ¿querés aprender a orar? Pregúntale al Espíritu Santo que te enseñe a orar, que te enseñe a adorar, que te enseñe a hacer oración que le llegue a Dios. Cuán importante es hacer ese tipo de oración. Te desafío a que todos los días tú tengas una vida de oración bajo el gobierno del Espíritu Santo. Una vida de oración llena del Espíritu Santo. Una vida de oración llena del poder del Espíritu Santo. Una vida de oración ungida. Una vida de oración llena de la unción del Espíritu Santo. Que tú ores, que tú anheles, que tú desees tener una vida de oración floreciente, una vida de oración ungida, una relación con Dios que traiga muchos frutos para la gloria de Dios, una vida de relación con Dios que realmente sea de impacto, que tú salgas como salía Moisés de una entrevista cara a cara con Dios, salía resplandeciente y le huían porque se notaba la presencia de Dios. Te animo a que tú te metas a estas dimensiones de vida de oración fructífera, de vida de oración eficaz. Ahora, sigamos con esta enseñanza sobre intimidad con Dios y qué es la oración. Enseñanza número 7 en tu manual. Que tu vida de oración tenga más olor a cielo que olor a tierra. Esto también es fundamental. Como ministros del Evangelio, tenemos que crecer en una vida de oración más olor a cielo que olor a tierra. Debe ser una oración cotidiana. Señor, haz que mi vida de oración tenga más olor a cielo que olor a tierra. Que mi vida de oración tenga más olor a cielo que olor a tierra. Ahora, en la práctica, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se logra que la vida de oración tenga más olor a cielo que olor a tierra? Las peticiones que tú estás haciendo a Dios. Tenés que revisar el contenido de tu oración. Tenés que ser consciente de cómo oras, qué temas tratas con Dios. Y aquí está el principio, ¿no? En tu manual, el tipo de peticiones que le haces a Dios determina si tu vida de oración tiene más olor a cielo que olor a tierra. Y tenés que estar consciente. Hay algunos que oran todos los días, oran y no revisan su vida de oración. No revisan sus contenidos de oración. No revisan ni se dan cuenta qué temas están tratando todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años.
hay cristianos que siguen orando lo mismo hace 20 años y no ha cambiado su vida de oración. No ha cambiado, no ha evolucionado, no ha florecido, no ha mejorado. Y la vida de oración se puede mejorar y mejorar. Es más, la vida de oración es para crecer en la vida de oración. O sea, en la vida de oración lo que quiero decir es que se debe crecer, se debe madurar. Entonces no es lo mismo la petición de un hijo inmaduro que un hijo maduro. Por decir, hay dos tipos de peticiones, para que tú entiendas esto. Peticiones espirituales y peticiones terrenales. Vamos a hacer esa clasificación. Hay dos tipos de peticiones en la oración. Las dos son válidas, ¿ok? No vamos a estigmatizar las peticiones terrenales, son válidas, son necesarias, hay que hacerlas. Además, Dios nos dice que le pidamos. Pero, sin lugar a duda, ¿ya?, las peticiones espirituales son más estratégicas. ¿Cuál es la diferencia entre una petición espiritual en tu charla con Dios? Todos los días, como ministro de Dios, yo te aconsejo mínimo 1 hora a los pies del Señor. Mínimo. Si todavía no has llegado a eso, empieza a trabajar para que en los próximos 6 a 12 meses ya llegues a tener un tiempo a solas con Dios de mínimo 1 hora, pero que tiene que ser de calidad también. Porque imagínate vos, por decir una exageración, que 1 hora te pasas pidiendo que quiero auto nuevo, que quiero casa nueva, que quiero plata, que quiero ropa nueva, que quiero viajar a Europa. 1 hora, solo pidiendo temas materiales, solo pidiendo temas terrenales. Entonces, la cantidad que le dediques a Dios de tu tiempo a solas tiene que tener calidad de petición y calidad para Dios. O sea, que le gusta a Dios, que le agrada a Dios, que lo sorprenda a Dios. ¿Le has hecho alguna petición a Dios que lo ha dejado sorprendido? Y dicho, wow, me dejó sorprendido. Nunca lo había escuchado antes hablarme así. Ahí están las peticiones espirituales. Peticiones espirituales. ¿Por qué no le pides ser más santo? Es una petición espiritual. ¿Por qué no le pides tener más amor? Ser lleno de amor. ¿Por qué no le pides hambre, sed para orar? ¿Por qué no le pides que te enseñe a orar, que te enseñe a adorarlo, que te enseñe a caminar con Él, a vivir para Él? Esas son peticiones espirituales. ¿Por qué no le pides que crezcas en la fe, que crezcas y madures como cristiano? ¿Por qué no le pides tener 1000 discípulos en los próximos 5 o 10 años? ¿Por qué no le pides abrir un nuevo ministerio para ganar almas a ser discípulos? Peticiones espirituales. ¿Por qué no le pides crecer en sabiduría, en entendimiento espiritual? ¿Por qué no le pides una visión espiritual clara? Todo eso es petición espiritual. Las peticiones espirituales son estratégicas para Dios. Porque dice, wow, este quiere, yo lo hago. ¿Por qué no le pides todos los días, Señor, transfórmame? Quiero parecerme a ti. Quiero crecer en estatura espiritual. No me quiero quedar así. Señor, haz crecer mi vida de oración. No quiero quedarme toda mi vida con 10 minutitos o 15 minutitos. Yo quiero aprender la intimidad con Dios. Quiero aprender la vida del lugar santísimo. ¿Por qué no le pides eso? Y después pedirle auto nuevo, reloj nuevo, pedirle una corteja, pedirle, no sé. Hay que pedir todo eso. Yo cuando era joven le pedía para arreglarme con una muchacha. Oraba antes de cristiano. Para enamorar con mi esposa actual. Isabel, una sola esposa he tenido en toda mi vida, 30 años. Tuve que orar un montón. Petición terrenal, pero muy clave. Para tener autos le he pedido también. Para tener plata para mi familia también le he pedido. O sea, no estigmaticemos las peticiones terrenales, pero no son más prioritarias, no son más estratégicas que las peticiones
espirituales. Y eso quiero establecer. Ahora, este punto podemos hablar un montón. Quiero cerrar con esto. Desafío. Que tu petición espiritual estratégica sea: Señor, quiero ser lleno de ti, lleno de Él. 2, ser como Él, quiero parecerme a ti. Cada día quiero parecerme más a ti, Jesús. Señor Jesús, quiero ser como tú, parecerme a ti, imitarte. Ayúdame, transfórmame. 3, Señor, quiero servir como tú sirves. Entonces, la petición espiritual estratégica: lleno de Él, ser como Él y servir como Él. Pero que tú perseveres 5 años en orar todo esto, por decir un dicho. Te va a madurar. Tu vida de oración va a estar en otro nivel. Ahora, vamos finalizando esta enseñanza. ¿Qué es la oración? Con el aporte de varios autores que a lo largo de estos 40 años de cristiano yo he ido apuntando. La mayoría ni apunté sus nombres, sino el concepto. Por ejemplo, este concepto me gusta, anótalo. Más que meditación, la oración es desarrollar la vida de Dios en uno. Más que meditación, la oración es desarrollar la vida de Dios en uno. O sea, a través de la oración, Dios desarrolla su vida en uno. Es traer a tu vida la santidad, es traer a tu vida los propósitos y las prioridades de Dios. La oración es eso, a través de tu tiempo a solas con Dios, de tu relación íntima con Dios. No solamente tu devocional, porque ese es un tiempo devocional, no, tu relación íntima con Dios. En la noche no estás haciendo tu devocional, pero estás en la cama hablando con Dios, pensando con Dios. Y ahí le estás diciendo: Señor, trae tu vida de santidad a mi vida. Señor, trae tus propósitos a mi vida. Señor, tus prioridades que se establezcan en mi vida. Yo quiero vivir según tus prioridades, según tus planes. La vida de oración es traer a tu vida la santidad, los propósitos y las prioridades de Dios. A través de la oración, otro concepto, podemos morir a nosotros mismos y negarnos en la cruz del Calvario para manifestar la vida de Cristo aquí en la tierra. Es a través de la oración que se entra un proceso transformador que Dios gesta para que aquí en la tierra manifestemos la vida de Cristo. O sea, tu vida, ¿para qué es? Para manifestar la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué es tu vida? Para manifestar la vida de Cristo aquí en la tierra. Y eso empieza a través del proceso de oración. El gran significado, otro concepto de oración es, el gran significado y desafío de la oración es que le conozcamos a Él íntimamente y que lleguemos a ser amigos de Dios. Y eso me van a escuchar a mí a cansancio. Este es un concepto central. El gran desafío y significado de la oración, la vida de oración, es que le conozcamos a Él íntimamente y que lleguemos a ser amigos de Él, caminando todos los días con Él. Eso es fundamental. La oración es la respuesta de Dios a nuestra miseria, otro concepto, y no un poder que ejercitamos para obtener respuesta. A través de un tiempo a solas con Dios, de humillación, de quebrantamiento, nosotros le dejamos a Dios tratar con nuestras miserias, sanarla, lavarla, purificarla, y que Él nos vista con ropas de gala y nos ponga anillo, poder, autoridad. A través de tu tiempo a solas con Dios. La oración nos la dio Dios no solo para ejercer poder, sino para escudriñar las iniquidades que tenemos que no nos permiten una vida plena de oración y comunión con Dios. Las iniquidades, los pecados, las ataduras, las ligaduras, los yugos de pecado. En tu vida de oración hay que tratarlo eso. David, todo el tiempo. Salmo 51, todo el tiempo me presento delante de ti para que me examine. Me presento delante de ti para que me escudriñe, quita de mí todo esto. Trata con mis iniquidades, libérame, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre en libertad. Ese es David. Él sabía que un tiempo estratégico a solas con Dios también es para que él trate
nuestras miserias, nuestras suciedades, y Él nos haga libres para que no haya estorbo en nuestra relación con Dios. Siempre ora esto, Señor, que nada estorbe mi relación íntima contigo, que nada estorbe. Señor, me presento delante de ti como el adorador David, me presento para que tú me examines, ve si hay estorbo, si hay impedimento, quítalo, perdóname, que no haya nada de estorbo en mi relación contigo. Así crece ya la vida de oración, la vida de relación. La oración no es un ejercicio espiritual, es vida, no es un tiempo nomás, es vida, es proceso de vida. La oración no es lo que nos cuesta a nosotros, pero es lo que le costó a Dios. Por eso podemos orar, porque le costó a Jesús derramar sangre, y esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, quita todo pecado de nosotros, nos santifica, y así santos podemos entrar al lugar santísimo. A Dios le costó tanto que ahora un pequeño niño puede orar sin problema. Podemos orar sin problema si cumplimos los requisitos. El propósito de la oración es para que se revele la presencia de Dios en tu vida. Esto es también fuerte, este concepto. El propósito de la oración para todos nosotros, especialmente los ministros, los que nos estamos formando, es para que a través de la oración la presencia de Dios se manifieste, la presencia de Dios se active y se manifieste. Porque si tenemos nosotros en nuestras vidas presencia de Dios activada y manifiesta, cuando enseñemos la palabra vamos a enseñar con demostraciones de poder, y van a suceder liberaciones, y van a caer yugos, cadenas, prisiones, y la gente va a ser libre y va a entender y se va a entregar al Señor. Vamos a predicar con poder, pero si hay presencia de Dios en nuestras vidas. Y la oración es central para que se revele la presencia de Dios en tu vida. Otro concepto importante sobre oración es: la oración me cambia a otros y cambia las circunstancias a través de mí. Esto es importante. Una vida de oración eficaz produce cambios. La oración eficaz debe producir cambios. Cambios para mejorar. O sea, una vida de oración mejora. Nadie ora y empeora. Nadie ora y empeora. No debería suceder eso. Pero ¿saben qué? Si tú revisas la experiencia personal que tuvo Jesucristo, el sumo sacerdote de los sacerdotes, oraban todos los días y empeoraban. Cada día lo querían matar más y lo perseguían. Ahí nomás, cuando entra el espíritu religioso a la vida de oración. El religioso ora y empeora, ora y se vuelve más legalista, ora y se vuelve más ciego, más insensible por el espíritu de religión, el espíritu religioso. La oración eficaz, la oración gobernada por el Espíritu Santo, la oración ungida debe producir cambios para bien, debe mejorar nuestra vida, debe mejorar el ambiente, debe mejorar la familia, debe mejorar la iglesia, debe mejorar la ciudad, debe mejorar la nación si los cristianos hacemos oración eficaz. Tendría que, técnicamente hablando. Pero ahí está el tema, el desafío de aprender todo esto, ¿verdad? Para que lleguemos a una vida de oración que produzca cambios. La oración es trabajar. No es preparación para trabajar, es parte vital del trabajo, la oración. La oración no solo es trabajo, sino la mejor vía de traer frutos y muchos frutos. A través de la oración se producen cristianos fructíferos. Oración eficaz, no oración rutinaria, no oración tradicional, no oración que estás acostumbrado a hacer por años y no pasa naranja. Estamos hablando de oración eficaz, oración de avivamiento, oración ungida, oración llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Va a traer frutos y muchos frutos. La oración imparte el poder de caminar y no caer o desmayar. Esto es fundamental. Si tú te metes a una vida de oración fuerte, potente, te imparte el poder para vivir sin estar cayendo y desmayando. Eso te da fuerza. La vida de oración, la vida de intimidad, la vida de caminar con Cristo te prepara para tener una vida
de no estar cayendo y desmayando cada rato, como algunos cristianos fluctuantes, dice la palabra, ¿no? Yo le llamo en terminología nuestra de acá, de mi ciudad, cristianos blandengues, cristianos que no han crecido, que no están bien nutridos, por lo tanto, tan débiles y fluctuantes. La vida de oración es nutriente, la vida de oración eficaz, la vida de oración de comunión con Dios. Es nutriente, te fortalece, te hace firme. Otro concepto importante es la oración es un compartir de vidas. Dios te comparte su vida y tú le compartes tu vida. Es un diálogo, es una interacción, es comunión. Dios quiere compartir su vida contigo. Dios quiere derramar su vida, en mi vida. Y también nosotros debemos derramar nuestra vida en Dios, para que terminemos teniendo lo de Dios, lo de Dios. Otro concepto importante es, la oración es un derramar de vidas. Dios derrama su vida en ti y tú derramas tu vida en Él. La oración no es solo pedir y pedir y pedir, sino principalmente es darse a Dios, así como Él se da a ti. Esto es muy importante. No te acostumbres a pedir, no te pases la vida pidiendo, pásate la vida dando. Cuando la oración, la vida de oración cobra impacto, cobra significado, es cuando tú aprendes a presentarte delante de Dios, no para pedirle en primer lugar, sino para darte, ofrecerte, entregarte, consagrarte, humillarte delante del Señor. Ahí cobra significado, cobra impacto. Después le vas a pedir porque Dios dice, pídanme y yo les daré. Pero es muy importante este concepto de darse. No te pases la vida pidiendo. Pásate la vida dando, porque mientras más des, más vas a tener. Mientras más te des a Dios, más Él te va a permitir lograr y tener. Eso cobra impacto cuando lo aplicamos. A través de otro concepto, a través de tu vida de oración puedes desarrollar amistad profunda con Dios que te lleve a la intimidad. Eso, toda esta serie de intimidad con Dios lo vas a escuchar. Que uno de los objetivos centrales de desarrollar relación con Dios es llegar a la intimidad, llegar a la amistad, llegar a ser amigo de Dios. A través de la oración puedes recorrer pueblos, ciudades, naciones y conquistarlas. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que crecieron en su vida de oración, se desarrollaron, crecieron en estatura y a través de la oración conquistaron ciudades, naciones, pueblos. Por ejemplo, el avivamiento de Gales con Robert Evans, se dedicaron de niño, él tenía 13 años. Con un grupo de niños, crecieron por 13 años y a los 26 años el Señor les contestó y se derramó sobre ellos un avivamiento que cambió esa nación, llegó a muchas ciudades de esa nación, transformó la vida no solamente de la iglesia, sino también de los filisteos, se convertían por miles y 10,000 y 100,000. Y ese avivamiento, una persona con otro grupo, niños, 13 años perseveraron, pudieron impactar pueblos, ciudades, naciones. Fue avivamiento mundial, varios continentes. Fue un avivamiento desbordante que no se quedó en esa ciudad, que no se quedó en esa iglesia, que no se quedó en esa nación pequeña, Gales, que se fue toda Inglaterra, después Europa, después se fue a África, vino acá a América Latina. Es que el poder de la oración, con la oración poder recorrer los países, poder recorrerte, orándote podés ir a los niños de Uganda y orar por ellos, orándote podés ir al Japón y orar por el Japón, para que se establezca el reino de Dios. Orando podés llegar a tus parientes que están en España o están en Europa y bendecirlos.
Orando producen sanidades. Vos orás desde acá y se puede producir una sanidad allá, en el África. Pero hay que crecer en esa dimensión de oración. Hay que crecer. Desde la oración de fe y poder se ganan las batallas más difíciles y se conquista lo imposible. Se conquista lo imposible. Desde la oración, desde las rodillas, desde el lugar santísimo. Por eso es importante esta serie de temas llamado intimidad con Dios. Sobre todo practicarlo, vivirlo, y desde la rodilla vas a ganar batallas súper difíciles. Desde la rodilla vas a conquistar un montón de cosas para la gloria del Señor. La oración de fe y poder es la que mueve la mano poderosa de Dios. La oración de fe y de poder es la que mueve la mano poderosa de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Volvemos al principio. La oración de fe y poder es la que mueve la mano poderosa de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Quiero dejarte ahí donde estás orando. Si tú puedes inclinar tu rostro y ten 3, 4, 5 minutos de oración ahí con todo lo que hemos hablado. Este es el cuarto tema ya sobre esto. ¿Qué es lo que Dios te está desafiando? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo para tu vida de intimidad con Él, para tu vida de oración con Él? Ora ahí un tiempo y ahí ya el pastor, el líder, cierra este tiempo y entra en la segunda parte de este manual.